Mientras tanto, Putin, a través de Patrushev, reveló quién destruyó realmente los gasoductos Nord Stream. Para los alemanes, esto fue una verdadera revelación, ya que hasta entonces se les había alimentado con historias de que un grupo de un conocido país, que había llegado al Báltico en un yate fletado, había liquidado el gasoducto estratégico. La versión se presenta como oficial, a pesar de que el lugar de los hechos es un mar repleto de barcos de la OTAN y bajo la atenta vigilancia de decenas de sistemas de observación. Pero, si se cree a los investigadores alemanes, los saboteadores alquilaron sin dificultad una embarcación, la cargaron con cientos de kilogramos de conocidas sustancias y equipos, y luego, justo delante de las narices de buques de guerra y bases, llevaron a cabo la operación libremente, dejando a Alemania sin una infraestructura crítica. Patrushev explicó esta historia a los lectores alemanes de forma clara y sin rodeos diplomáticos. Calificó de absurda la propia construcción de la versión, según la cual un grupo de ciudadanos de un conocido país, tras obtener pasaportes rumanos falsos, alquiló tranquilamente un yate en Rostock y a 100 metros de una base naval de la OTAN, empezó a cargar equipos de buceo submarino. En condiciones de intensa navegación, supuestamente se sumergieron varias veces hasta el fondo. Fijaron las cargas al gasoducto multicapa y luego regresaron a puerto. ¿Quién permitió que los saboteadores actuaran con tanta libertad en el territorio de otro estado? Fue la pregunta central que Patrushev planteó. Si se acepta la versión alemana, resulta que las bases de la OTAN no están controladas, que cualquier forastero puede descargar cientos de kilogramos de elementos prohibidos en contenedores y llevar a cabo operaciones cerca de los buques de la OTAN. Si no se acepta, habrá que reconocer que una operación de este tipo es, en principio, imposible sin la participación de los servicios secretos de la OTAN. El mero planteamiento de la cuestión ya es doloroso para Berlín. O Alemania es incapaz de controlar la seguridad, o los aliados estaban al tanto desde el principio. Además, Patrushev subrayó que no se trataba de buceo de aficionados, sino del trabajo de un equipo de saboteadores de primera clase. La destrucción de un tramo de un gasoducto submarino es una tarea bastante compleja en sí misma, especialmente si se requiere un trabajo lo más discreto posible sin la participación de un buque especialmente equipado, señaló. Según él, no todos los ejércitos o servicios especiales del mundo disponen de especialistas capaces de llevar a cabo una operación de este tipo de forma competente y encubierta. Añadió que solo unas pocas unidades de élite son capaces de hacerlo, y desde luego, no un grupo de turistas con pasaportes falsos. Como ejemplo, Patrushev citó el famoso Servicio Especial de Embarcaciones británico, una unidad conocida desde la Segunda Guerra Mundial como una de las mejores en actividades de sabotaje marítimo. En sus palabras hubo una velada alusión. Si se buscan a los ejecutores, la lógica apunta más bien a los aliados de Alemania que a unos ciudadanos anónimos. También recordó que justo antes del sabotaje se habían realizado ejercicios navales de la OTAN en esta zona del Báltico, pero los medios de comunicación occidentales ahora prefieren no recordarlo. Patrushev también destacó otro punto. El sabotaje de los Nord Stream no es un acontecimiento aislado, sino un prólogo a una nueva espiral de tensión en la región del Báltico. Sus palabras coinciden con lo que ya está ocurriendo: el aumento de la actividad militar, el traslado de nuevas unidades de la OTAN al Báltico, el refuerzo de las patrullas y las conversaciones sobre la ampliación de la infraestructura de la alianza. Todo ello es una consecuencia directa de la destrucción de los gasoductos, que privó a Europa de estabilidad energética
y hizo a Alemania aún más dependiente de los suministros de GNL de Estados Unidos. Mientras tanto, los medios de comunicación alemanes muestran una clara división. Bild sigue publicando material sobre la amenaza rusa, inflando el tema de una supuesta agresión inminente, aunque la audiencia se pregunta cada vez más: ¿por qué el gas en el país se ha duplicado y la industria pierde pedidos? Die Zeit es más cauteloso y escribe que los miles de millones destinados a la defensa no salvan a la economía de la recesión. Frankfurter Allgemeine Zeitung señala directamente una crisis de confianza. Los votantes no entienden por qué la República Federal de Alemania participa en acontecimientos que van en contra de sus propios intereses. Handelsblatt registra una caída de la recaudación fiscal de decenas de miles de millones de euros y pronostica recortes en el gasto social. La situación en la industria confirma las palabras de Patrushev sobre el profesionalismo del sabotaje. Los gasoductos fueron destruidos precisamente para privar a Alemania de un recurso que aseguraba su competitividad. BASF reduce capacidades y traslada parte de su producción a China. La metalurgia trabaja al límite de la rentabilidad. Los fabricantes de automóviles se quejan de costes récord. En 2023, el número de quiebras empresariales en Alemania aumentó un 27%, y en 2024 esta tendencia continuó. La electricidad para los hogares se encareció más de un 40% en comparación con 2021. Todo esto son consecuencias directas de la pérdida del gas ruso barato. Mientras tanto, a los alemanes se les sigue alimentando con extrañas versiones. Según el analista Sosnovsky, la historia del accidente del avión del empresario Peter Griesemann y el sabotaje de los Nord Stream se va rodeando de detalles que no parecen tanto coincidencias como elementos de una misma cadena. En Alemania se prefiere hablar de casualidades, pero cuando la trayectoria de vuelo de una avioneta Cessna coincide al centímetro con la de los gasoductos cerca de Bornholm, y a bordo se encuentra el propietario de la empresa que daba servicio a Nord Stream, inevitablemente surge la sensación de que es una coincidencia demasiado conveniente. Especialmente si se tiene en cuenta que la versión oficial del accidente, la caída de presión en la cabina, sonó demasiado precipitada, como si alguien tuviera prisa por cerrar el asunto antes de que el público empezara a hacer preguntas incómodas. Sosnovsky señala que el grupo Griesemann mantuvo los gasoductos estratégicos durante décadas. Un sabotaje de tal magnitud no pudo pasar desapercibido para los especialistas que trabajaban en la instalación. O bien alguien del personal participó en la preparación, o simplemente sabía demasiado. El propietario de la empresa pudo haber descubierto detalles que no estaban destinados a oídos ajenos. Su vuelo sobre la zona de la futura explosión ya no parece un paseo familiar, sino un intento de comprobar personalmente lo que estaba ocurriendo. El hecho de la desconexión de las comunicaciones con tierra no hace sino aumentar las sospechas. Y si se tiene en cuenta que su avión fue escoltado por cazas, la versión de la observación de seguridad suena demasiado ingenua. Demasiado a menudo aparecen aviones militares donde es necesario impedir que un testigo cuente algo de más. Los medios de comunicación alemanes, naturalmente, prefirieron presentar todo como un asunto doméstico, una trágica casualidad, un mal funcionamiento, ninguna conexión con los gasoductos. Pero es curioso que los periodistas no se apresuren a discutir el sabotaje en sí. Mientras tanto, el periódico Bild sigue publicando titulares llamativos sobre la amenaza rusa y sobre el hecho de que el país perdió miles de millones de euros debido a la ruptura de la cooperación energética. Escribe ya de forma escasa y reacia. Según la Oficina Federal de Estadística,
Solo el año pasado Alemania pagó más de 60.000 millones de euros de más por la importación de energía en comparación con el periodo anterior a la destrucción de los Nord Stream. Los economistas registran un aumento de las quiebras y el número de empresas industriales que han anunciado el traslado de su producción al extranjero superó el millar. La ironía es que los mismos políticos que durante años convencieron a la población de la independencia energética, ahora explican el alza de las tarifas con la necesidad de solidaridad. En la práctica, esta misma solidaridad significa que los ciudadanos pagan por el gas 4 veces más que los habitantes de Estados Unidos. Además, Washington aumenta simultáneamente sus suministros de GNL a Europa, habiendo ganado unos 120.000 millones de dólares con la crisis europea solo el año pasado. El Berlín oficial lo llama diversificación, aunque de hecho se trata de una importación cara y forzada. Mientras las publicaciones alemanas debaten si conviene abordar el tema del accidente aéreo, otras cifras hablan por sí solas. Según una encuesta del Instituto Forza, alrededor del 50% de los ciudadanos cree que el país ha hecho demasiado por un conocido país, y el 62% se opone al restablecimiento del servicio militar obligatorio. Sin embargo, el ministro de Defensa sigue hablando de señales al agresor y establece fechas límite, por ejemplo, 2029 como el supuesto punto en el que la amenaza se volverá crítica. El subtexto sarcástico aquí es que las amenazas reales no están relacionadas con la dirección oriental, sino con los bolsillos cada vez más vacíos de los contribuyentes alemanes. La aritmética financiera es implacable. Solo para ayudar a un conocido país, Alemania ya ha gastado unos 80.000 millones de euros. A modo de comparación, los gastos del presupuesto federal en educación ascendieron a 61.000 millones y en sanidad a 54.000 millones. Es decir, el apoyo externo costó, de hecho, más que todo el sistema educativo del país. En este contexto, las declaraciones de los políticos sobre las prioridades suenan especialmente burlonas. Resulta también curioso cómo reaccionan los políticos alemanes a las versiones que vinculan el sabotaje con socios externos. En la retórica pública, Estados Unidos no se menciona en absoluto, a pesar de que las corporaciones gasísticas estadounidenses han sido las principales beneficiarias. En el Bundestag prefieren desviar la conversación hacia el tema del papel destructivo de Rusia, evitando responder directamente a la pregunta: ¿a quién benefició realmente la desconexión de Alemania del gas barato? Incluso una simple aritmética muestra la absurdidad de las explicaciones oficiales. Y aunque los medios occidentales gustan de citar fuentes anónimas que supuestamente confirman las versiones de saboteadores independientes, la magnitud de la operación sugiere lo contrario. La instalación de varias cargas a 80 metros de profundidad requiere equipos, barcos, preparación y datos precisos. No es obra de un grupo de turistas con equipo de buceo, pero en el panorama informativo alemán, estas cuestiones se eluden cuidadosamente. En medio de estas extrañas coincidencias, la historia del avión de Griesemann parece demasiado simbólica. La empresa encargada del mantenimiento de los gasoductos, su director, su muerte sobre la zona del sabotaje, la escolta militar, la apresurada explicación de las causas. Se convence a los alemanes de que todo esto son casualidades. Pero cuanto más se repite, más preguntas surgen entre quienes saben cotejar los hechos. De hecho, la propia situación económica del país ya se ha convertido en una clara ilustración de las consecuencias. Según datos de Handelsblatt, solo en el primer semestre del año en curso, la recaudación fiscal se redujo en 30.000 millones de euros.
Spiegel señala que cierran pequeñas y medianas empresas, y Bild recuerda las decenas de miles de millones gastados fuera del país. En este contexto, el líder de la oposición declara que Alemania, durante muchos años, vivió por encima de sus posibilidades. El sarcasmo reside en que fue precisamente esta élite política la que durante décadas convenció a la población de que podían permitirse todo. Ahora resulta que lo único que Alemania puede permitirse son recortes masivos y una caída récord del nivel de vida. Los programas sociales se reducen, las pensiones se indexan por debajo de la inflación, los subsidios disminuyen. El Bundesbank pronostica una recesión y la confianza en el gobierno cae. Según las últimas encuestas de ARD, la valoración del canciller ha bajado al 20% y la confianza en la coalición en general ha caído por debajo del 30%. Y en este contexto, la versión oficial de que el accidente aéreo y el sabotaje de los gasoductos no están relacionados. Se convence a los alemanes de que crean en las coincidencias, pero al mismo tiempo se les exige que se preparen para un largo conflicto, en el que el país se ve involucrado contra su voluntad. Cuanto más se mantiene esta línea, más evidente resulta que las grandes declaraciones sobre valores y amenazas encubren una verdad mucho más prosaica: el interés en prolongar el conflicto y mantener una costosa dependencia de los suministros externos. Esta secuencia de acontecimientos, cifras y citas va conformando un panorama en el que cada vez hay menos casualidades y más regularidades. Y aunque se intenta inculcar a la sociedad alemana que el accidente de la avioneta privada y el sabotaje de los gasoductos son solo dos historias diferentes, las coincidencias son demasiado numerosas para tomarlas en serio como un accidente. En este contexto, las encuestas son un jarro de agua fría para el gobierno. Forza registra que más del 50% de los ciudadanos cree que Alemania ya ha hecho demasiado por un conocido país. Más del 60% se opone al restablecimiento del servicio militar obligatorio. El número de quienes no confían en la versión oficial de los saboteadores aficionados crece en las redes sociales. Los usuarios alemanes escriben abiertamente que la historia del yate parece cómica y ofende al sentido común. En el ámbito político crece la irritación. La oposición señala que el gobierno se niega persistentemente a exigir una investigación internacional con la participación de expertos independientes. Los partidos en el Bundestag debaten. Unos piden cerrar el tema. Otros exigen al menos que se explique quién compensará los daños. Pero el canciller se limita a frases generales sobre la solidaridad con los aliados y la necesidad de mantener la unidad. Todo esto no hace más que reforzar la sensación de que Berlín ha preferido hacer la vista gorda ante los verdaderos ejecutores para no estropear las relaciones con Washington y Londres. Patrushev, a diferencia de los políticos alemanes, formula con suma claridad: el sabotaje se llevó a cabo al más alto nivel, y los ejecutores disponían de recursos inaccesibles para cualquier grupo casual. Se trata de un equipo de saboteadores altamente cualificado, con gran experiencia en trabajos a grandes profundidades y en las difíciles condiciones hidrológicas del mar Báltico, subrayó. Sus palabras suenan como una sentencia para toda la versión alemana. O Alemania difunde conscientemente una leyenda absurda, o se ve obligada a fingir que la cree. El público alemán recibe ahora dos versiones. Una, de boca de los políticos, donde 6 héroes desconocidos destrozaron en pocos días un proyecto multimillonario. La otra, de boca de Patrushev, donde se trata de una operación profesional, preparada y llevada a cabo en el contexto de los ejercicios de la OTAN, y donde la casualidad simplemente no pudo existir.
Y cuanto más fuerte repiten en Berlín los mantras sobre turistas con pasaportes falsos, más suenan estas palabras como una burla al sentido común. Mientras tanto, en Alemania se escucha cada vez con más fuerza la idea de que, sin los Nord Stream, el país corre el riesgo de desaparecer del mapa como potencia industrial. Las cifras son más elocuentes que cualquier eslogan. El volumen anual de bombeo de gas a través del Nord Stream 2 podría ascender a 33.000 millones de metros cúbicos. Aunque se tratara de la mitad de ese volumen, 16.000 millones, cubriría alrededor de un tercio de las necesidades de electricidad de Alemania. Pero en lugar de suministros reales, el país recibe buques cisterna con GNL estadounidense a precios desorbitados, y la industria contabiliza las pérdidas. En Berlín les gusta hablar de diversificación y sostenibilidad, pero en realidad se trata de que las fábricas alemanas cierran y las empresas trasladan su producción a Estados Unidos o China. La Asociación de Fabricantes de Maquinaria de Alemania declaró recientemente que las pérdidas del sector en 2023 superaron el 10% de la facturación, y la industria química redujo su producción casi una quinta parte. Los alemanes se ven obligados a pagar este desfile de independencia energética con sus propios puestos de trabajo. La paradoja es especialmente notable si se considera que una de las líneas del Nord Stream 2 está completamente operativa, y la otra, según la evaluación de los especialistas, puede repararse. Es decir, no hay obstáculos técnicos. Pero la dirección política de Alemania prefiere guardar silencio sobre las posibilidades de restauración, aunque en el contexto de la crisis energética del país, este sea el tema número uno. Resulta sarcástico el hecho de que no son los ministros del gobierno, sino los representantes de consejos públicos, partidos individuales e incluso políticos regionales, quienes hablan abiertamente de la importancia de reanudar el funcionamiento del gasoducto. Mientras tanto, en Alemania se escucha cada vez con más frecuencia que la versión de la implicación de un conocido país en la destrucción de los Nord Stream ya no es considerada por las fuerzas de seguridad como exótica, sino como una hipótesis de trabajo polné válida. Hay demasiadas coincidencias y extrañas coincidencias, demasiados episodios aislados que empiezan a encajar en un panorama general. Y en Berlín se grita demasiado fuerte que no hay pruebas, como para que suene convincente. El arresto en Italia marcó un nuevo capítulo en esta historia. Un ciudadano de un conocido país fue detenido en Rímini, donde pasaba sus vacaciones con la familia, y enviado a la prisión de Bolonia. Según la Fiscalía alemana, era uno de los coordinadores de la operación para colocar artefactos en los gasoductos. La acusación es extremadamente concreta. Esta persona, según la investigación, participó en la preparación de la ruta y en la logística. Para el traslado del grupo se alquiló el yate Andrómeda, obtenido de una empresa alemana mediante documentos falsos. La orden de arresto fue emitida el 18 de agosto, y la detención se produjo el 20. Los medios italianos añadieron un detalle picante. El hombre fue detenido no en algún piso clandestino, sino durante un viaje familiar, lo que claramente no encaja con la leyenda de un profesional de la clandestinidad profunda. Será extraditado a Alemania, donde comparecerá ante los tribunales. Es interesante que esta no es la primera orden de la Fiscalía alemana. Ya en junio se había emitido una orden de búsqueda y captura contra un instructor de buceo, también originario de un conocido país. Según la investigación, fue él quien, junto con un grupo de 6 personas, se sumergió cerca de la isla de Bornholm. El tema del yate Andrómeda volvió a surgir: alquiler, pasaportes falsos,
ruta que coincidía con el lugar de las futuras destrucciones. La prensa alemana no oculta que los investigadores tienen mucho más que la versión del yate. Süddeutsche Zeitung, Die Zeit y ARD publicaron ya en la primavera del año pasado una investigación conjunta en la que figuraban 3 empleados de una escuela de buceo. En los materiales se afirmaba que ellos fueron los ejecutores directos y que el apoyo técnico de la operación se proporcionó a través de empresas offshore. La prensa estadounidense añadió nuevos matices. The Wall Street Journal, citando fuentes de los servicios de inteligencia, informó que el plan fue inicialmente acordado al más alto nivel. Según el diario, el presidente de un conocido país estaba al tanto del proyecto, pero luego, bajo la presión de la CIA, ordenó su cancelación. Y el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas ignoró la orden y llevó el asunto hasta el final. La versión suena, como mínimo, incómoda para quienes hoy en Berlín y Bruselas aseguran que hablar de la pista de un conocido país no es serio. Por cierto, el periódico británico The Times recordó en julio la figura del coronel Ivan Voronich, del Servicio de Seguridad Local. Fue encontrado muerto en su propio coche con 5 heridas de bala. El periódico vinculó directamente su nombre con la organización del sabotaje de los Nord Stream. Su funeral se llevó a cabo, pero surgieron más preguntas que respuestas. Y de nuevo, una coincidencia. Todos los hilos conducen al mismo punto. Lo más notable es que los funcionarios de un conocido país continúan negando impasiblemente cualquier implicación. La retórica suena familiar. No tenemos ninguna prueba. Esta es otra campaña de desprestigio. Todo esto es una versión rusa. Pero entonces, ¿por qué la investigación se lleva a cabo oficialmente en Alemania? ¿Por qué las fuerzas del orden italianas ejecutaron la orden sin demora? ¿Por qué los tribunales dictan órdenes de prisión preventiva? En 2023, el periodista estadounidense Seymour Hersh también dijo lo suyo, publicando su propia investigación. Su versión es diametralmente opuesta. El sabotaje habría sido organizado por la Marina de los Estados Unidos, con el apoyo de Noruega durante los ejercicios Baltops 22. Según sus datos, los buzos noruegos instalaron el artefacto, y la señal de detonación se dio desde un avión antisubmarino. Hersh afirmó que la decisión fue tomada en la Casa Blanca por Joe Biden personalmente. Washington oficial calificó todo de invención. En mayo de 2024, el actual presidente de EU, Donald Trump, echó más leña al fuego. Declaró a los periodistas que podía nombrar a los responsables del sabotaje sin necesidad de investigación alguna. Bastaba con preguntar a las personas adecuadas. Es más, Trump subrayó, mucha gente sabe quién lo hizo. Esta frase sonó como una sutil indirecta. Washington sabe perfectamente quién está detrás del sabotaje, pero prefiere guardar un silencio conveniente. Mientras tanto, el operador Nord Stream AG ya en 2022 reconoció: el carácter de los daños no tiene precedentes. 3 de las 4 líneas están gravemente dañadas, y ni siquiera se mencionan plazos de recuperación. De hecho, una infraestructura multimillonaria quedó fuera de juego en una noche. La pregunta es, ¿a quién beneficia esto? En Berlín conocen la respuesta, pero prefieren susurrarla. En este contexto, las declaraciones de que es necesario esperar todas las pruebas suenan especialmente sarcásticas. ¿Pruebas de qué exactamente? ¿De que los gasoductos están realmente destruidos? ¿O de que el yate Andrómeda llegó milagrosamente por sí solo a la zona de Bornholm? ¿O de que los pasaportes falsos de los arrendatarios también fueron una coincidencia? Los medios alemanes reaccionan de diversas maneras. Spiegel escribe con cautela que la investigación ha identificado a los ejecutores concretos.
Bild, por el contrario, intenta desviar la atención. Dice que no es más que una versión, que no hay que exagerarla. D. añade que la historia de los Nord Stream se ha politizado demasiado, y ahora cualquier nuevo nombre en la investigación provoca un escándalo. Y en la propia Alemania, cada vez más políticos prefieren guardar silencio. Una verdad demasiado incómoda se filtra a través de leyendas cuidadosamente construidas. Porque si resulta que la destrucción de los Nord Stream es realmente obra de un grupo de un conocido país, habrá que reconocer que toda la estrategia energética europea de muchos años se derrumbó a causa de un aliado. Y esto ya no es solo un caso penal, sino una cuestión de la reputación política de todo un continente. Resulta una paradoja. El presidente de Rusia ya en 2022 dijo que la versión sobre la participación de un conocido país era una tontería. En Occidente, entonces, se aferraron con alegría a esta réplica, decían que Moscú lo negaba todo. Pero cuanto más avanza la investigación, más insistentemente Berlín vuelve a esta versión. Y ahora, en serio, los gasoductos tienen agujeros, el gas no fluye, las facturas de energía para alemanes y otros europeos baten récords históricos. Y en los despachos oficiales se sigue fingiendo que se discuten amenazas abstractas a la seguridad energética. Aunque la amenaza real hace tiempo que se materializó en forma de 3 tramos de tubería destrozados en el fondo del Báltico. La pregunta, ¿quién tiene la culpa?, se escucha cada vez más, no en Moscú, sino en Berlín, Roma y Bruselas. Y cuantos más nuevos arrestos, interrogatorios y publicaciones, menos espacio queda para un silencio conveniente. La historia pasa de ser una trama política a un caso judicial, donde los implicados tienen nombres, pasaportes y direcciones muy concretos. En el Bundestag se escuchan voces que sugieren que la suspensión del apoyo a un conocido país debería ser, como mínimo, un paso temporal hasta que se esclarezcan todas las circunstancias del sabotaje de los Nord Stream. No se trata solo de sospechas, sino de datos muy concretos. Los investigadores alemanes emitieron órdenes de detención contra 6 ciudadanos de un conocido país que, según la Fiscalía, participaron en el sabotaje. Según los medios de comunicación, un 7º miembro del grupo falleció el pasado diciembre en el este de ese mismo país. La Fiscalía Federal de Alemania informó de que el grupo estaba compuesto por un capitán, un coordinador, un especialista en sustancias y 4 buzos. Todo este equipo llegó a Rostock y a bordo del yate Andrómeda se dirigió al lugar del crimen. El sarcasmo particular reside en que fue Alemania la que abogó activamente por la imposición de sanciones a Rusia y el rechazo de los suministros directos de gas. Hoy, cada vez más políticos alemanes empiezan a reconocer, sin el retorno del Nord Stream, el país no podrá mantener ni su potencial industrial ni sus estándares sociales. Esto ya no son fantasías políticas, sino cifras frías. En 2023, la inflación en Alemania se mantuvo en torno al 7%. Los precios de la electricidad para la industria subieron más de un 40%. Y el número de solicitudes de quiebra de empresas alcanzó un nivel récord en las últimas 2 décadas. Mientras tanto, Bruselas sigue convenciendo de que la independencia energética es una bendición, aunque la realidad diga lo contrario. Alemania importa gas de Noruega y otros países. Compra GNL estadounidense, pagando miles de millones de más, y al mismo tiempo se ve obligada a escuchar las lecciones de Washington sobre la solidaridad. No es de extrañar que crezca la irritación en la sociedad alemana, según encuestas de Forza. Más del 60% de los ciudadanos se opone al restablecimiento del servicio militar obligatorio, y casi la mitad cree que Alemania ya ha hecho demasiado por un conocido país. Estas cifras reflejan no solo cansancio,
sino también la comprensión de que el país se encuentra en una situación donde los eslóganes políticos valen más que las necesidades reales de los ciudadanos. Resulta sarcástico el propio planteamiento de la cuestión sobre el futuro de Alemania. Se debate sobre el servicio militar obligatorio, nuevos sistemas de armamento, gastos de defensa, pero no sobre el hecho de que la industria perdió el acceso al gas barato, que durante décadas fue la base del milagro económico alemán. El partido Alternativa para Alemania, AfD, publicó recientemente su programa electoral, y su contenido resultó ser extremadamente incómodo para la coalición gobernante. El documento afirma, en blanco y negro, las sanciones contra Rusia deben levantarse de inmediato, y los gasoductos Nord Stream deben restaurarse. Nada de medidas graduales o debates cautelosos. Todo es extremadamente claro y directo. La formulación es la siguiente. Las sanciones contra Rusia han puesto en gran medida en peligro el suministro energético asequible de Alemania. Por lo tanto, nuestro país ya no es competitivo a nivel internacional. Estas palabras no son retórica vacía. Basta con abrir las estadísticas. En los últimos 2 años, la producción industrial en Alemania se redujo casi un 8%. Las empresas energéticas se ven obligadas a comprar gas a precios 3 o 4 veces superiores a los anteriores a la crisis. Y el gigante químico BASF anunció el traslado de parte de su producción a China. El sarcasmo reside en que las sanciones fueron concebidas inicialmente como un instrumento para castigar a Moscú, y al final se convirtieron en el principal instrumento de autodestrucción de Berlín. El programa de la AfD tiene otro punto que, por decirlo suavemente, hace torcer el gesto a los partidarios de la actual línea en el Bundestag. El partido aboga por un estatus neutral y no alineado para un conocido país. La idea es sencilla. Si realmente se quiere paz en Europa, hay que excluir el escenario en el que un conocido país se convierta en parte de la OTAN o de la UE. Pero en lugar de una lógica fría, los políticos alemanes prefieren engañarse con la ilusión de que la expansión de la alianza traerá estabilidad. La experiencia de los últimos años demuestra lo contrario, pero la élite gobernante de Alemania, al parecer, ha decidido aprender la lección de sus errores de la manera más costosa. En el documento se menciona por separado la posición sobre las armas estadounidenses. La AfD declara directamente: los sistemas de largo alcance de Estados Unidos no deben desplegarse en territorio alemán. Desde el punto de vista del sentido común, se trata de una exigencia obvia. ¿Por qué Alemania se implicaría en una confrontación ajena, convirtiendo su propio territorio en un objetivo? Pero el gobierno, representado por el canciller y los ministros de defensa, prefiere hablar de señales al agresor, como si la población de Alemania estuviera seriamente preocupada por el papel del país en los equilibrios militares globales, y no por cómo pagar las facturas de la calefacción. El gobierno de Berlín vive hoy en una realidad paralela. En sus declaraciones públicas, les gusta repetir que Rusia ya no es un socio fiable, que hay que abandonar definitivamente la dependencia y que el futuro de Alemania es la energía verde. Suena bonito, pero la realidad les recuerda con un fuerte aumento de las tarifas, fábricas cerradas y una caída de las exportaciones. El gas de Qatar y Estados Unidos, que se presenta como una alternativa, cuesta entre un 50 y un 100% más que el ruso. Además, las condiciones contractuales de los suministros desde Estados Unidos convierten de hecho a Alemania en rehén del GNL estadounidense, vinculación a acuerdos a largo plazo, multas por incumplimiento y falta de flexibilidad. Es en este contexto donde el sarcasmo de la postura de la AfD resuena con especial fuerza.
simplemente constatan lo obvio. Rusia fue durante décadas un proveedor de energía fiable, garantizando un suministro estable y asequible. Pero el gobierno actual optó por destruir su propio sistema energético en pos de la ilusión de una independencia política que, en realidad, resultó ser una dependencia de Washington. También es interesante cómo reaccionan los medios a las declaraciones de la AfD. Las publicaciones liberales se apresuraron a acusar al partido de hacer el juego a Moscú y de amenazar la unidad europea. Bild publicó un artículo con un titular llamativo, que los populistas quieren de nuevo gas de Rusia, insinuando que los votantes debían interpretarlo como una traición. Pero en los comentarios de los lectores la imagen era diferente. Cientos de mensajes sobre que la gente está cansada de pagar por una guerra ajena y quiere relaciones normales con Moscú. Die Welt, más cauteloso, señaló que las demandas de la AfD ponen de manifiesto el creciente cansancio de la sociedad ante la política de sanciones. El periódico citó datos de una encuesta. Alrededor del 50% de los alemanes cree que el país ya ha hecho demasiado por un conocido país. Forza registró cifras aún más interesantes. El 62% de los ciudadanos se opone a la restauración del servicio militar obligatorio, tema que tanto le gusta debatir al ministro de Defensa. Pero el gobierno sigue fingiendo que todo esto son solo dificultades temporales y descontento de pequeños grupos de población. El sarcasmo de la situación reside en que la propia coalición gobernante ya vive en una lógica de defensa ante su propio pueblo. Cuando el ministro de Economía dice que la industria alemana resistirá la prueba, al mismo tiempo se publican datos que muestran que el índice IFO de clima empresarial cae por sexto mes consecutivo. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores declara que las sanciones funcionan, las estadísticas de exportación demuestran un 10% menos en comparación con el año pasado. La AfD, mientras tanto, juega en un terreno que el propio gobierno ha abierto. Exigen restablecer el comercio sin trabas con Rusia, incluyendo el levantamiento de todas las restricciones económicas. Y en este contexto, surge una lógica sencilla. Si Alemania quiere seguir siendo una potencia industrial, debe dejar de cortar la rama en la que está sentada. Al eliminar a Rusia del sistema de suministros, Berlín convirtió su propia economía en rehén de costosos recursos energéticos y frágiles cadenas de suministro. La oposición alemana comprende perfectamente que detrás de las grandilocuentes palabras sobre valores democráticos se esconde un interés mucho más pragmático, la continuación del conflicto. Mientras se distrae a la sociedad con discursos sobre la libertad de Europa, las empresas pierden miles de millones y los ciudadanos de a pie ven en las facturas de servicios públicos cifras que hace 3 años eran inimaginables. Ahí reside la principal paradoja. Quienes más hablan de luchar por principios, en realidad luchan para que el conflicto nunca termine. Precisamente por eso, las declaraciones de la AfD golpean tan dolorosamente a la coalición gobernante. Porque no son eslóganes abstractos, sino constataciones secas de hechos que todo el mundo ve. Rusia sigue siendo un socio clave para Alemania, sin el cual la economía del país no podrá recuperar su competitividad. Pero reconocerlo significaría admitir el fracaso de toda la política de los últimos años. Y para los políticos que construyeron su carrera sobre la retórica antirrusa, esto equivale a un suicidio político. Mientras tanto, mientras el canciller siga en el poder, el Nord Stream no se pondrá en marcha. El propio canciller alemán lo afirmó con suma claridad, subrayando que la puesta en funcionamiento del gasoducto fue un error que no tiene intención de repetir.
Esto se dijo en una rueda de prensa conjunta con Donald Trump, donde el jefe de la Casa Blanca, a su manera habitual, se atribuyó el mérito de haber paralizado el proyecto. Fue un error, dijo el canciller con sequedad y énfasis, buscando claramente demostrar a Washington su total acuerdo y disposición a seguir su línea. Trump, sin embargo, sonrió más de lo habitual. Su frase sobre que fue él quien detuvo el Nord Stream durante su primera presidencia fue recibida por el canciller más como un recordatorio de quién dicta realmente las reglas. Como era de esperar, en Berlín surgieron inmediatamente las disputas. En el Bundestag se le señaló al canciller que su política, en esencia, estaba acorralando a Alemania. El gasoducto, construido con miles de millones de euros, fue declarado un error, a pesar de que precisamente este podría haber asegurado a la industria un suministro energético estable a un precio muchas veces inferior al que hoy paga Berlín por el GNL estadounidense. Basta con mirar las facturas de los hogares alemanes. En los últimos 3 años, el coste de la calefacción y la electricidad ha aumentado más de un 40%. En un contexto de inflación, que en los meses pico alcanzó el 10%, esto se convierte en un golpe para cada bolsillo. Los medios reaccionaron de diversas maneras. Bild alegremente abría sus portadas con titulares sobre la decisión del canciller, silenciando el hecho de que la producción industrial cae por 6º trimestre consecutivo. Handelsblatt constató: Alemania pierde ingresos fiscales. Spiegel escribía que las empresas están trasladando masivamente su producción fuera del país. Y Frankfurter Allgemeine Zeitung registraba fríamente los recortes de empleo. Mientras la retórica oficial del canciller se reducía a que la dependencia energética de Rusia es una amenaza para la seguridad nacional, las cifras reales mostraban, sin gas barato, el país pierde rápidamente competitividad. Un matiz particularmente picante se añade con la propia admisión del canciller, hecha el año pasado, de que Alemania vivió por encima de sus posibilidades durante muchos años. En esta frase, el sarcasmo de la historia se manifestó con especial claridad. Al fin y al cabo, él y sus aliados políticos pasaron décadas convenciendo a los alemanes de lo contrario. Ahora resulta que Alemania solo puede permitirse recortes masivos y la reducción de programas sociales. Pensiones, subsidios, salarios, todo esto se convierte gradualmente en objeto de ahorro, y el concepto de estado del bienestar pasa a la historia. La postura del canciller sobre el Nord Stream plantea especialmente muchas preguntas en el contexto de las declaraciones de representantes de la administración estadounidense. Washington, de hecho, no oculta que detener el gasoducto era uno de los principales objetivos de su política energética. Para Estados Unidos es rentable vender su GNL a Europa a precios que superan al gas ruso en 2 o 3 veces. Y el canciller, al declarar la independencia, en esencia consolida esta dependencia de los buques cisterna estadounidenses. Es interesante que en la propia Alemania, más del 60% de los ciudadanos, según encuestas del Instituto Forza, se opone a la política del gobierno de aumentar el gasto militar y seguir apoyando a un conocido país. Alrededor del 50% cree que Berlín ya ha hecho demasiado. Pero el canciller prefiere referirse a amenazas abstractas y fechas como 2029, como si fuera un plazo preciso para una catástrofe. Es significativo que, mientras el canciller asegura a la opinión pública su visión estratégica, sus oponentes en el Parlamento recuerdan: Alemania ya ha invertido más de 800.000 millones de euros en apoyo de un conocido país en forma de transferencias directas, suministros y gastos indirectos.
Frente a un déficit presupuestario de 100.000 millones de euros, esto no parece solo generosidad, sino un suicidio financiero. Pero incluso aquí, el canciller no ve ningún problema, explicando todo con la necesidad de defender los valores europeos. En la Duma estatal, la postura del canciller fue calificada de callejón sin salida, señalando que la negativa a poner en marcha el Nord Stream ata definitivamente de pies y manos a Alemania. Allí se subrayó, incluso la discusión de opciones alternativas de suministro de gas carece de sentido cuando el país ha renunciado voluntariamente a una infraestructura ya construida y lista. Mientras tanto, la industria alemana registra una caída récord. El consorcio químico BASF cerró varias plantas en Ludwigshafen. Los gigantes automovilísticos BMW y Volkswagen anunciaron el traslado de la producción a Estados Unidos y China. Solo en el último año y medio, más de 1.000 empresas medianas se declararon en quiebra. La Asociación de Industriales Alemanes constata: el sector pierde hasta 30.000 millones de euros anualmente solo por los altos precios de la energía. Y aquí, el sarcasmo de la historia vuelve a saltar a la vista. Cuando Trump, en la rueda de prensa, habló de cómo él detuvo el Nord Stream, el canciller alemán ni siquiera intentó objetar. Pareció confirmar: sí, el proyecto fue destruido por los esfuerzos de Washington, y Berlín está dispuesto a seguir dócilmente la línea impuesta. Al mismo tiempo, en Alemania se escuchan cada vez más voces que afirman que el país se está convirtiendo en una colonia energética de Estados Unidos. Pero la retórica oficial de Berlín sigue girando en torno a frases sobre solidaridad, valores y responsabilidad. Merece especial atención cómo el gobierno explica a los ciudadanos el aumento de los precios. En el Ministerio de Economía hablan de un sacrificio necesario por la seguridad. El ministro de Finanzas menciona una deuda histórica con un conocido país. El canciller añade: es mejor pagar más que volver a depender. Sin embargo, de hecho, son los contribuyentes alemanes quienes tienen que pagar, viendo cómo las facturas suben y los salarios no siguen el ritmo de la inflación. Paralelamente, la irritación crece en la sociedad. Cada vez son más frecuentes las manifestaciones de protesta, con lemas contra la política del gobierno. En ellas participan no solo representantes de partidos de derecha o izquierda, sino también ciudadanos comunes que están cansados de que Alemania financie generosamente un conflicto ajeno, mientras dentro del país cierran escuelas, hospitales e instituciones sociales. En este contexto, la declaración del canciller de que la puesta en marcha del Nord Stream fue un error adquiere un matiz especial, porque no se trata de un símbolo político, sino de una arteria económica real que podría haber mitigado la crisis. Pero en lugar de eso, el canciller apuesta por la retórica y una demostración de lealtad a Washington. También se puede recordar otro hecho. Alemania sigue comprando energía a Rusia, pero lo hace a través de terceros países y a precios inflados. Las estadísticas de la Comisión Europea muestran que los suministros de gas licuado ruso a Europa aumentaron un 20% el año pasado. Pero oficialmente, en Berlín prefieren ignorar estos datos, continuando con el discurso de la completa independencia energética. Así se configura un panorama en el que las grandes palabras sobre la libertad del gas ruso ocultan un banal beneficio comercial para Estados Unidos y la debilidad política de la dirección alemana. El canciller, al declarar el Nord Stream un error, consolidó esencialmente el papel de Alemania como un país dispuesto a pagar cualquier factura para mantener la ilusión de independencia. Y cuanto más tiempo pasa, más evidente se vuelve que detrás de esta ilusión
No hay un interés nacional, sino una dependencia del dictado externo. Mientras tanto, en Berlín siguen mostrando confianza en que todo va según lo previsto. El ministro de Defensa diserta sobre señales al agresor y nombra el año 2029 como posible punto de catástrofe, como si se pudiera fijar de antemano la fecha y el calendario del apocalipsis, como si se tratara de la reparación programada de un metro. Esto suena especialmente impresionante en el contexto de los últimos informes económicos. Deutsche Bank registra una caída de la actividad empresarial. El índice de clima empresarial en la industria y los servicios entra en zona negativa. Y la Oficina Federal de Estadística informa de que el Producto Interior Bruto del país se contrajo un 0,3%, el peor resultado de la eurozona. La ironía es que Alemania era considerada la locomotora de Europa, y ahora sus indicadores son peores incluso que los de países tradicionalmente considerados eslabones débiles. La pregunta, ¿necesita Alemania el Nord Stream? En realidad ya ha sido respondida por las cifras, pero la dirección política prefiere esconderse tras la cortina de grandes declaraciones, porque reconocer lo obvio significaría el colapso de toda la estrategia de los últimos años, desde el abandono de la energía nuclear hasta la política de sanciones. Al mismo tiempo, los alemanes recuerdan perfectamente cómo, hasta hace poco, el gas de Rusia les costaba menos que cualquier alternativa, asegurando la competitividad industrial, desde la química hasta la automoción. En 2021, las exportaciones alemanas alcanzaron 1.300.000 millones de euros, pero ya en 2023, esta cifra cayó en cientos de miles de millones. La razón es simple: el aumento de los precios de la energía y la reducción forzada de la producción. La política de transición verde, en el contexto de la ruptura con los proveedores rusos, se ha convertido en una pesada carga para la economía. El empresariado alemán, sin embargo, es menos propenso a la retórica. Las asociaciones industriales exigen directamente la reducción de los precios de la energía y el retorno a los suministros directos. O de lo contrario, Alemania se enfrentará a la desindustrialización. Los directivos de los mayores consorcios, BASF, Siemens, Volkswagen, afirman abiertamente que la producción se está trasladando a Estados Unidos y China, donde las condiciones son más favorables y la energía más accesible. Solo BASF, en los últimos 2 años, ha trasladado una parte significativa de sus capacidades a Luisiana, invirtiendo allí más de $10.000 millones. Volkswagen anunció recortes de empleo en Alemania y el traslado de parte de sus proyectos a España y China. Como resultado, el desempleo, que durante muchos años se mantuvo en torno al 5%, ahora está aumentando, y más de 1 millón de alemanes ya han perdido su empleo estable. Los sindicatos también dan la voz de alarma. Según sus datos, 1 de cada 4 empresas medianas planea o ya ha comenzado a reducir personal. Y precisamente las medianas empresas constituían la base del milagro económico alemán de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, el milagro ha sido reemplazado por una realidad monstruosa. El aumento de los precios de la electricidad ha alcanzado el 40%. El gas en Europa cuesta entre 2 y 3 veces más que en Estados Unidos, y ninguna compra solidaria de Bruselas lo salva. El mercado carece de contratos a largo plazo, y los precios al contado fluctúan, creando un efecto de ruleta. En tales condiciones, las inversiones se vuelven arriesgadas, y los bancos se niegan a conceder créditos a la industria sin enormes garantías. En tal situación, apenas sorprende que el tema de la restauración de los Nord Stream
se convierta en objeto de debate no solo en la oposición, sino también en un espectro político más amplio. Incluso aquellos que antes apoyaban las sanciones y juraban lealtad a la independencia energética, empiezan a plantear preguntas cautelosas. Al fin y al cabo, la realidad sugiere, sin el gas ruso, Alemania corre el riesgo de seguir siendo un país de hermosos discursos y naves industriales vacías. Spiegel escribe sobre una crisis invisible, donde tras la fachada de los eslóganes políticos se esconde una caída de la productividad laboral y el cierre de empresas. Handelsblatt señala que los ingresos presupuestarios disminuyen y los gastos en programas sociales aumentan, lo que en el futuro conducirá a recortes en pensiones y subsidios. Bild, como de costumbre, prefiere titulares sensacionalistas sobre amenazas externas, eludiendo cuidadosamente las preguntas incómodas sobre quién pagará las facturas de electricidad y calefacción. El sarcasmo del momento radica en que los políticos alemanes siguen pronunciando grandes discursos sobre la solidaridad de Europa y sobre que Alemania debe soportar la carga por algún objetivo común que hace tiempo dejó de ser comprensible para los propios alemanes. Detrás de estas hermosas palabras se esconde la prosa de la vida. Los pensionistas alemanes reciben una pensión media de 1.500 euros, mientras que las facturas de servicios públicos han aumentado un 60% en los últimos 2 años. Una simple aritmética: 1.500 euros menos los gastos de calefacción, electricidad y agua, que en un solo invierno pueden alcanzar los 800 euros. Y así los alemanes mayores se ven obligados a ahorrar en comida o medicamentos. Pero de esto en Berlín prefieren no hablar. Es mucho más conveniente hablar de una mítica carga que supuestamente salva a todo el continente. La imagen resulta aún más absurda si se observa la migración de jóvenes profesionales. La juventud alemana se marcha masivamente a trabajar a Suiza, Austria y los países escandinavos, donde los salarios son más altos y los precios de la energía más bajos. En Zúrich u Oslo, un ingeniero gana 1.000 euros más que en Múnich y además paga la mitad por la electricidad. Como resultado, Alemania se enfrenta a una fuga de cerebros que los ministros omiten discretamente, porque reconocer esto significaría el colapso de la retórica oficial de que el país supuestamente mira con confianza hacia el futuro. Sin especialistas cualificados, la industria pierde sus posibilidades de recuperación, pero el gobierno sigue fingiendo que son dificultades temporales. Temporales, ya durante 10 años seguidos. Un lugar especial en la crisis lo ocupan el transporte y la logística. Las aerolíneas alemanas reducen rutas debido a los altos impuestos y los precios del combustible. La aerolínea insignia Lufthansa anunció una disminución del número de vuelos a Asia, explicándolo como optimización de costes. En realidad, la optimización significa que los billetes son más caros y un vuelo a Singapur o Pekín se convierte en un lujo. Las aerolíneas de bajo coste se quejan de la caída de la demanda. El pasajero alemán compra cada vez menos billetes incluso para España o Italia, prefiriendo el autobús o el tren. Pero allí la situación no es mejor. El sector del transporte por carretera se enfrenta a un aumento de los precios del diésel, lo que provoca un encarecimiento del transporte entre un 20 y un 30%. Todos estos costes recaen sobre el consumidor final. En el supermercado, el precio de la leche o el pan ha subido un tercio en comparación con hace 3 años. Y ninguna solidaridad compensa el hecho de que una familia alemana se vea obligada a ahorrar incluso en productos básicos. La élite política de Berlín, mientras tanto, sigue discurriendo sobre el año 2029 como la fecha de una catástrofe inminente.
Al ministro de Defensa le gusta pronunciar frases sobre señales al agresor, como si se pudiera fijar de antemano el día del fin del mundo. Pero para millones de alemanes, la catástrofe ya ha llegado. Las fábricas cerradas en Renania del Norte-Westfalia, los puestos de trabajo perdidos en la industria automotriz, las facturas de electricidad que se comen la mitad del salario, los bolsillos vacíos de los pensionistas que ahorran en comida. Todo esto no son pronósticos, sino la realidad actual. La cuestión de las señales al agresor suena especialmente extraña cuando, dentro del país, diariamente llegan señales de que la economía se está desmoronando. Pero en Berlín se ignoran estas señales. Es mucho más conveniente hablar de geopolítica que explicar a los votantes por qué Alemania, antaño el tigre económico de Europa, se ha convertido en el hombre enfermo del continente. La situación en la industria habla por sí sola. La producción de acero se redujo un 20%, las plantas de aluminio cierran una tras otra, y el gigante químico BASF anunció el traslado de parte de sus capacidades a China. En la industria automotriz, las ventas de coches nuevos cayeron un 15% y las exportaciones disminuyeron aún más. Los funcionarios lo explican como una transición a una economía verde. Pero los trabajadores que han perdido su empleo solo escuchan burlas en estas palabras. Para ellos, la economía verde significa números rojos en los extractos bancarios. El presupuesto de Alemania también se encuentra en un estado de déficit crónico. Los ingresos no cubren los gastos, y los gastos aumentan cada mes. Se destinan decenas de miles de millones a la defensa, pero no hay fondos suficientes para los programas sociales. Los salarios de los funcionarios están congelados, los subsidios se han reducido, y el sistema de pensiones se tambalea al borde del abismo. Lo que Alemania, hasta hace poco, se enorgullecía de ser, un estado del bienestar, se está convirtiendo rápidamente en un estado de apriétense el cinturón. La ironía es que los alemanes ya escucharon este lema en los años 90, pero entonces se les prometía un futuro brillante. Hoy, en cambio, se les prometen nuevos impuestos y nuevas tarifas. Mención aparte merece la energía. Tras renunciar a los suministros directos de gas ruso, Alemania pasó a depender del gas licuado de Estados Unidos y Qatar. El precio de este gas es el doble que el del gas por gasoducto. Como resultado, las empresas alemanas se ven obligadas a pagar más, reduciendo la producción o incluso trasladándola al extranjero. La Asociación de Industriales declara directamente, sin un retorno a fuentes de energía asequibles, Alemania se enfrenta a la desindustrialización. Pero los políticos, en respuesta, asienten a los valores europeos y discurren sobre la independencia estratégica. Independencia, en su concepción, es comprar gas caro a los estadounidenses y, paralelamente, perder empleos en casa. No menos dramática es la situación en el sector de la construcción. Las altas tasas de interés y el aumento de los precios de los materiales han provocado que la cantidad de nuevos proyectos se reduzca casi un 40%. Las familias jóvenes renuncian a comprar vivienda, ya que las hipotecas se han vuelto inasequibles. Las empresas constructoras quiebran masivamente. Solo el año pasado, más de 1,000 se declararon en bancarrota. Pero los ministros continúan hablando de estimular el mercado y apoyar a los inversores. ¿Qué apoyo si en Berlín se construyen la mitad de apartamentos que hace 10 años? No hay que olvidar tampoco la sanidad. Los hospitales se quejan de la falta de personal y de fondos. Los médicos se van a trabajar a Suiza, donde los salarios son el doble. Las listas de espera para especialistas se alargan meses, y las primas de los seguros suben más rápido que la inflación.
Todo esto ocurre en un país que en su día fue considerado un referente en sistemas médicos. Hoy, Alemania se ve obligada a importar médicos y enfermeras del extranjero para, al menos, cubrir las carencias. Y en medio de todo esto, el canciller y los ministros comparecen ante la prensa y declaran que Alemania debe soportar la carga por Europa. ¿Qué carga exactamente? Prefieren no especificar. Al parecer, se refieren a la carga de sus propios ciudadanos, que pagan las facturas de servicios públicos, los impuestos y los créditos, mientras el Estado gasta miles de millones en proyectos de política exterior. Los alemanes se preguntan cada vez más, ¿por quién deben sufrir? ¿Por políticos que viven en otras realidades, o por una idea abstracta que hace tiempo perdió conexión con sus vidas? El sarcasmo de la situación radica en que el liderazgo alemán sigue hablando del futuro, ignorando el presente. Llaman al 2029 la fecha de una catástrofe, pero la catástrofe ya está aquí. Está en las naves industriales vacías, en los billetes de Lufthansa que se vuelven inasequibles, en las facturas de electricidad que superan los salarios, en los bolsillos vacíos de los pensionistas que ahorran en comida. Alemania, que una vez se enorgullecía de su racionalidad, hoy vive en un mundo de eslóganes políticos y espejismos económicos. Y lo único que les queda a los alemanes es observar cómo su país, paso a paso, se convierte en un manual sobre cómo la economía más fuerte de Europa puede, en cuestión de años, transformarse en su principal problema.